Nunca pensé que llegaría el día en que sería tratada como una sirvienta en mi propia casa. Pero fue exactamente eso lo que pasó la tarde del sábado, cuando mi nuera Patricia gritó frente a todos los vecinos: «Esperanza, ponte útil y lava mi ropa. Ya que no sirves para nada más, al menos haz eso bien». Yo estaba regando las plantas en la terraza cuando ella llegó del gimnasio. Tiró una bolsa llena de ropa sudada en el suelo y empezó a gritarme como si fuera una empleada incompetente. Sus palabras me golpearon como un rayo, especialmente porque mis nietecitos Ana y Miguel estaban jugando ahí cerca y vieron todo. Mi nombre es Esperanza Morales. Tengo 67 años y vivo en esta casa desde hace 35 años. Aquí crié a mi hijo Carlos. Trabajé como costurera para sostener a nuestra familia después de que mi esposo falleció. Y cuando él se casó con Patricia hace 10 años, abrí mi casa para ellos con todo el amor del mundo. Siempre he sido una persona paciente que prefiere el silencio al conflicto, pero también soy terca cuando necesito serlo. Durante todos estos años he cuidado a mis nietos desde que nacieron. Hice comida, limpié la casa y nunca pedí nada a cambio más que respeto y cariño. Pero en los últimos meses, Patricia comenzó a tratarme como si fuera un peso muerto, una molestia que tiene que soportar. La situación en casa se estaba poniendo cada vez más tensa porque Patricia decidió que yo no contribuía lo suficiente para la familia. Empezó a darme órdenes como si fuera una empleada, criticaba todo lo que hacía y encima le decía a Carlos que yo era una boca más que alimentar. Mi hijo, pobrecito, se quedaba en medio de la situación, sin valor para confrontar a su esposa, pero tampoco para defender a su propia madre. Patricia había empezado a invitar a sus amigas para hacer reuniones en la sala y siempre me mandaba quedarme en el cuarto durante esas visitas, diciendo que la gente vieja estorba la conversación. Pero lo que ella no sabía era que había escuchado una conversación telefónica suya la semana anterior, donde le decía a alguien: «Esta suegra mía necesita salirse de la casa pronto, ya me cansé de mantener a esta vieja inútil». Ese sábado por la tarde, después de la humillación en la terraza, entré a la casa con el corazón hecho pedazos. Patricia se fue a su cuarto sin ni siquiera voltear a verme. Carlos fingió que no había visto nada y siguió viendo televisión, y yo me quedé ahí parada en la cocina, sosteniendo esa bolsa de ropa sucia. Mis nietecitos vinieron a abrazarme. Ana me preguntó bajito: «Abuelita, ¿por qué te grita mi mami?». No supe qué responder, solo le dije que todo estaba bien, pero nada estaba bien. En ese momento, viendo por la ventana de la cocina a los vecinos comentando entre ellos sobre lo que habían presenciado, algo dentro de mí empezó a cambiar. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar de una manera que nadie se imaginaba. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y traté de hablar con Dios sobre mi situación. Durante 35 años había sido la columna vertebral de esta familia, la que sostenía todo cuando las cosas se ponían difíciles. Recordé cuando Carlos era pequeño y trabajaba hasta altas horas cosiendo para juntar dinero para su ropa de la escuela. Pensé en cuando Patricia estaba embarazada de Ana y la cuidé durante todo el embarazo, haciendo comida especial, llevándola a los doctores, comprando todo lo que necesitaba para el bebé. Recordé las madrugadas en que me despertaba para cuidar a Ana cuando era bebé, para que Patricia pudiera descansar, y después a Miguel cuando nació. Pensé en todas las veces que usé mi pensión para comprar medicinas cuando Carlos estaba desempleado, o para pagar cuentas de la casa cuando el dinero estaba apretado. La casa donde vivíamos estaba en el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México, una zona tranquila donde había criado a Carlos después de mudarme aquí cuando él tenía 5 años. Era una casa de 2 pisos, con un pequeño jardín al frente, donde me gustaba cultivar geranios y hierbas de olor. Los vecinos me conocían desde hace décadas, habían visto crecer a Carlos, habían estado presentes en su boda con Patricia, y algunos hasta habían ayudado cuando mi esposo Roberto murió de un infarto hace 15 años. Doña Consuelo, mi vecina de enfrente, siempre había sido mi confidente y amiga cercana. Ella había presenciado la humillación de esa tarde y por la expresión en su cara sabía que estaba tan indignada como yo. Patricia Hernández llegó a nuestras vidas cuando Carlos tenía 24 años. Era una muchacha bonita,
de familia acomodada de la colonia Roma, que trabajaba como secretaria ejecutiva en una empresa de publicidad. Al principio me cayó bien, parecía dulce y educada, y era evidente que amaba mucho a mi hijo. Pero después de la boda, poco a poco empezó a mostrar su verdadera cara. Comenzó con comentarios pequeños sobre lo anticuado de la casa, sobre cómo la gente mayor no entiende las necesidades de los jóvenes, sobre cómo era raro que una pareja recién casada viviera con la suegra. Yo traté de darle su espacio, de no meterme en sus decisiones, pero nada parecía ser suficiente para ella. Cuando nacieron mis nietos, pensé que las cosas mejorarían. Ana llegó primero, una bebé hermosa de ojos grandes y sonrisa fácil. Me entregué completamente a cuidarla. Me levantaba en las noches para que Patricia pudiera dormir. La bañaba, le daba de comer, la llevaba al parque. Patricia parecía agradecida al principio, pero pronto empezó a quejarse de que yo malcriaba a la niña, de que mis métodos eran muy viejos, de que necesitaba espacio para ser madre. Cuando nació Miguel 3 años después, la situación se volvió aún más tensa. Patricia había dejado de trabajar para cuidar a los niños, pero en realidad quien los cuidaba era yo mientras ella salía con sus amigas, iba al gimnasio o simplemente se quedaba en su cuarto viendo televisión. Los últimos 2 años habían sido especialmente difíciles. Patricia se había vuelto cada vez más cruel en sus comentarios. Decía cosas como: «Esperanza, ya estás muy vieja para entender cómo educar niños», o «No sé por qué sigues interfiriendo si ya pasó tu tiempo». Empezó a hablar de que necesitaban independizarse, de que era antinatural que una familia viviera con la suegra, pero nunca mencionaba el hecho de que la casa era mía, que había sido comprada con el dinero que junté trabajando como costurera durante 20 años y que estaba completamente pagada. Tampoco mencionaba que mi pensión ayudaba considerablemente con los gastos de la casa o que yo era quien se hacía cargo de la mayoría de las tareas domésticas. Carlos, mi pobre hijo, se había vuelto cada vez más callado con los años. Era un hombre bueno, trabajaba como mecánico en un taller del barrio, pero había heredado el carácter pacífico de su padre. Evitaba los conflictos a toda costa, y cuando Patricia empezaba con sus comentarios hirientes hacia mí, él simplemente salía de la habitación o cambiaba el tema. Yo sabía que él se sentía atrapado entre su esposa y su madre, pero también sabía que había elegido el camino fácil de no enfrentar a Patricia en lugar de defenderme. Esa omisión dolía casi tanto como los ataques directos de ella. La situación había empeorado considerablemente en las últimas semanas. Patricia había comenzado a tratarme abiertamente como una empleada doméstica. Me daba listas de tareas que hacer. Se quejaba si la comida no estaba lista exactamente a la hora que ella quería, y había comenzado a invitar a sus amigas regularmente para presumir su nueva casa, como si la casa fuera suya. Durante estas visitas me pedía que me quedara en mi cuarto o que fuera a hacer mandados, como si mi presencia fuera una vergüenza. Sus amigas, Leticia y Claudia, parecían estar al tanto de la situación, y a veces me miraban con una mezcla de lástima y superioridad que me hervía la sangre. El incidente de esa tarde había sido la gota que derramó el vaso. No solo me había humillado frente a los vecinos, sino que lo había hecho delante de mis nietos, que ahora me veían de manera diferente. Ana, que ya tenía 7 años, había comenzado a preguntarme por qué su mamá me hablaba así. Y Miguel, aunque solo tenía 4 años, había empezado a imitar el tono despectivo que Patricia usaba conmigo. Era desgarrador ver cómo los niños que había criado con tanto amor empezaban a verme a través de los ojos de desprecio de su madre. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta en mi cuarto pensando en todo lo que había sacrificado por esta familia. Había renunciado a varias oportunidades de volver a casarme después de que Roberto murió, porque quería concentrarme en criar a Carlos. Había trabajado doble turno durante años para poder darle una educación decente y comprar esta casa. Cuando él se casó, podría haber vendido la casa y comprarme algo más pequeño para mí sola, pero decidí quedárnosla para que él y Patricia tuvieran un lugar estable donde formar su familia. Había cuidado a mis nietos como si fueran mis propios hijos. Había cocinado, limpiado, lavado ropa y manejado gran parte de las responsabilidades del hogar sin quejarme nunca. Pero lo que más me dolía era la falta de gratitud.
Patricia no solo no apreciaba todo lo que hacía, sino que había comenzado a verlo como algo que me debía, como si fuera mi obligación servirle. Había olvidado completamente que la casa era mía, que mi pensión ayudaba a mantenerla, y que sin mi ayuda con los niños, ella no habría podido mantener el estilo de vida que llevaba. En lugar de agradecimiento, recibía órdenes, críticas y humillaciones públicas. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana de mi cuarto, que daba al pequeño jardín trasero donde había plantado un nogal cuando Carlos era pequeño. Ese árbol había crecido junto con él. Había dado sombra a muchos cumpleaños y reuniones familiares, y ahora era tan alto que sus ramas tocaban mi ventana. Mientras lo miraba bajo la luz de la luna, recordé las palabras de mi madre, que había muerto cuando Carlos tenía 15 años. Hija, nunca permitas que te falten el respeto, ni siquiera la familia. El amor no se construye sobre la humillación. En ese momento, con la claridad que solo llega en las horas más silenciosas de la noche, entendí que algo dentro de mí había cambiado definitivamente. Ya no era solo tristeza o decepción lo que sentía. Era una determinación fría y clara de que las cosas tenían que cambiar. Patricia quería que fuera útil lavando su ropa. Quería tratarme como una empleada en mi propia casa. Quería humillarme frente a los vecinos y mis propios nietos. Muy bien. Había llegado el momento de enseñarle el verdadero significado de ser útil. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que durante todos estos años yo había sido mucho más previsora de lo que pensaban. La casa estaba a mi nombre. Tenía una cuenta de ahorros considerable que había acumulado de mi pensión y algunos trabajos de costura que seguía haciendo discretamente, y tenía contactos y recursos que había mantenido en secreto. Patricia había cometido el error de subestimar a la vieja inútil que creía que era. Mientras regresaba a mi cama, una sonrisa pequeña pero determinada se dibujó en mis labios. Mañana sería el comienzo de una nueva era en esta casa. Patricia quería que fuera útil, y yo iba a hacerlo. Solo que no de la manera que ella esperaba. El juego había cambiado, aunque ella aún no lo sabía. Y cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Durante los días siguientes, continué haciendo todas las tareas de la casa como siempre, pero esta vez prestando atención a cada detalle de mi cotidiano. Patricia pasó a tratarme aún peor, como si esa humillación pública le hubiera dado permiso para ser todavía más cruel. Comenzaba el día despertándome temprano con órdenes. Esperanza, el café está horrible, haz otro. O, esta ropa está mal lavada, lava todo de nuevo. Mi hijo Carlos salía al trabajo cada vez más temprano, evitando presenciar las humillaciones que su esposa me causaba diariamente. Yo me quedaba en casa cuidando a mis nietecitos y soportando los gritos y las órdenes de Patricia, que ahora ya ni siquiera decía «por favor» o «gracias» para nada. El lunes por la mañana, después del incidente del sábado, Patricia se despertó de especialmente mal humor. Bajó a la cocina en bata y pantuflas, con el pelo desordenado y una expresión de disgusto en el rostro. Yo ya había preparado el desayuno para todos. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes y café de olla como le gustaba a Carlos. Pero cuando Patricia vio la mesa puesta, frunció el ceño y dijo: «¿Qué es esta comida tan corriente? Ya te he dicho 1000 veces que no me gusta desayunar estas cosas tan pesadas». Tomó una tortilla, la partió por la mitad y la tiró de nuevo al plato con desprecio. «Esperanza, necesito que entiendas que ya no estamos en los años 50. Haz algo más moderno, más saludable. Yogurt, fruta, avena». «¿Es tan difícil?». Me quedé parada junto a la estufa, viendo cómo despreciaba la comida que había preparado con cariño desde las 6 de la mañana. Carlos entró a la cocina en ese momento, ya vestido para ir al taller, y notó la tensión inmediatamente. «Buenos días, mamá», me dijo con una sonrisa forzada, tratando de ignorar la actitud de su esposa. Se sentó a la mesa y comenzó a comer sin hacer comentarios, pero pude ver en sus ojos que estaba incómodo. Patricia lo miró con irritación y le dijo: «Carlos, tienes que hablar con tu madre sobre esto. No puedes seguir cocinando como si fuéramos campesinos». Él murmuró algo incomprensible con la boca llena y se levantó rápidamente, diciendo que se le hacía tarde para el trabajo. Después de que Carlos se fue, Patricia se dirigió a mí con una lista de órdenes para el día. «Quiero que laves toda la ropa de la semana, incluyendo las cortinas de la sala.
Necesitas limpiar los baños completamente, no como la limpieza superficial que hiciste la semana pasada. Y prepara algo decente para la comida, porque vienen mis amigas Leticia y Claudia en la tarde y no quiero que vean la casa hecha un desastre. Se dirigía a mí como un patrón, se dirige a una empleada problemática, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en los últimos meses. Ah, y otra cosa, agregó mientras se dirigía hacia las escaleras. Cuando vengan mis amigas, quédate en tu cuarto. Vamos a hablar de cosas importantes y no necesitamos interrupciones. Las memorias de los sacrificios que había hecho por esta familia comenzaron a pasar por mi cabeza como una película mientras lavaba la ropa en el patio trasero. Recordé cuando Carlos tenía 12 años y se enfermó de neumonía. Durante 2 semanas no me separé de su cama. Le daba medicinas cada 4 horas. Le preparaba caldos especiales y dormía en una silla junto a él. Patricia nunca había mostrado ese nivel de dedicación, ni siquiera cuando sus propios hijos estaban enfermos. Simplemente me llamaba para que me hiciera cargo mientras ella salía a tomar aire fresco, porque no podía ver a los niños enfermos sin ponerse nerviosa. Pensé en todas las veces que había usado mi dinero para ayudar a la familia. Cuando Carlos y Patricia se casaron, yo pagué la mitad de la boda porque ellos no tenían suficientes ahorros. Cuando Ana empezó el kinder, yo compré todos sus útiles escolares y su uniforme. Cuando Miguel tuvo que operarse de las anginas el año pasado, yo adelanté el dinero para el hospital porque el seguro de Carlos tardaba en cubrir los gastos. Nunca pedí que me devolvieran nada, consideraba que era mi obligación como abuela y como parte de la familia. Pero ahora me daba cuenta de que Patricia veía todos esos gestos no como actos de amor, sino como cosas que le debía. Mientras colgaba la ropa en los tendederos, recordé la época en que Patricia estaba embarazada de Ana. Ella había tenido muchas náuseas durante los primeros meses, y yo me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle té de jengibre y galletas saladas que le ayudaran con el malestar. Cuando empezó a crecer su panza, yo le masajeaba los pies hinchados cada noche y le preparaba baños tibios con sales especiales. Durante el parto, me quedé toda la noche en el hospital esperando noticias, y cuando Ana nació, fui la primera en cargarla después de sus padres. Patricia parecía genuinamente agradecida en esa época. Me decía que no sabía qué haría sin mí, que era la suegra con la que cualquier mujer soñaría tener. Pero esa gratitud se había desvanecido gradualmente. Primero fueron comentarios pequeños sobre mi manera de hacer las cosas. Luego críticas más directas sobre mis métodos anticuados. Después comenzó a cuestionar mi lugar en la casa, sugiriendo que las parejas jóvenes necesitaban su espacio. Y finalmente había llegado a este punto donde me trataba como una empleada que no podía despedir, pero que tampoco respetaba. El cambio había sido tan gradual que no me había dado cuenta de cuándo exactamente había perdido su respeto completamente. Esa tarde, mientras limpiaba los baños como Patricia había ordenado, llegaron sus amigas Leticia y Claudia. Las conocía desde hace años. Habían sido compañeras de trabajo de Patricia antes de que dejara su empleo. Leticia era una mujer delgada y elegante que trabajaba como gerente en una boutique de ropa cara y siempre hacía comentarios sobre lo importante que era mantenerse actualizada y moderna. Claudia era contador y tenía la costumbre de analizar todo en términos de números y eficiencia, incluyendo las relaciones familiares. Ninguna de las dos se había casado ni tenido hijos, y a menudo hacían comentarios sobre lo complicado que era vivir con familia extendida. Desde mi cuarto, donde Patricia me había ordenado quedarme, podía escuchar fragmentos de su conversación. Estaban hablando sobre una promoción que Patricia estaba considerando solicitar en una empresa nueva. Pero tendría que trabajar tiempo completo otra vez, decía Patricia, y no sé cómo hacer con los niños y toda la situación de la casa. Leticia respondió: pues por lo que veo, tu suegra se hace cargo de todo eso, ¿no? Es como tener una nana gratis. Se rieron las tres y Patricia agregó: sí, pero es complicado. A veces siento que no tengo privacidad en mi propia casa, ¿sabes? Y Carlos es muy apegado a ella, entonces es difícil plantear cambios. Claudia, con su característico tono analítico, dijo: mira, Patricia, tienes que ver esto como un negocio. ¿Cuánto te costaría una empleada de tiempo completo que hiciera todo lo que hace tu suegra? Entre niñera, cocinera y mucama, estarías hablando de por lo menos 20,000 pesos al mes.
Tu suegra hace todo eso gratis y encima contribuye con su pensión. Económicamente es un arreglo perfecto. Patricia suspiró y respondió: sí, tienes razón, pero emocionalmente es agotador. Siento que no soy la dueña de mi casa, que siempre tengo que estar consultando o considerando sus sentimientos. Y los niños la ven más como a su mamá que a mí. Las palabras de Patricia me atravesaron como dagas. No solo me veía como una empleada gratuita, sino que también me veía como una competencia por el cariño de sus propios hijos. No se daba cuenta de que yo cuidaba a Ana y Miguel con tanto amor precisamente porque eran sus hijos, porque los veía como una extensión de Carlos y, por ende, de mi propia familia. Nunca había tratado de reemplazarla como madre. Simplemente había llenado los vacíos que ella dejaba cuando salía con sus amigas o se concentraba en sus propias necesidades. Leticia siguió aconsejándola. Lo que tienes que hacer es establecer límites más claros. Es tu casa, Patricia, aunque técnicamente esté a nombre de ella. Tienes que empezar a tomar decisiones sin consultarla, a hacer cambios que te convengan a ti y a tu familia inmediata. Claudia añadió: exacto. Y si ella no está de acuerdo, pues que busque otro lugar donde vivir. Ya está grande, puede arreglársela sola. Se volvieron a reír y Patricia dijo: ay, chicas, ojalá fuera tan fácil. Pero Carlos nunca permitiría que su mamá se fuera de la casa. Es súper apegado a ella. Cuando escuché esto, algo se rompió dentro de mí. No solo Patricia me despreciaba y me veía como un obstáculo para su felicidad, sino que también estaba planeando activamente maneras de hacerme la vida más difícil para que yo misma decidiera irme. Y lo más doloroso era que aparentemente Carlos no tenía ni idea de cómo me trataba su esposa cuando él no estaba presente. En su mente, probablemente pensaba que todo estaba bien, que éramos una familia feliz viviendo en armonía. Esa noche, después de que las amigas se fueran y todos estuvieran dormidos, me senté en la cocina con una taza de té de manzanilla y traté de conversar con Dios sobre mi situación. Señor, dame fuerzas para entender qué está pasando conmigo, murmuré bajito. ¿Será que merezco ser tratada así en mi propia casa? Era la misma casa donde había llorado cuando Roberto murió, donde había celebrado cada cumpleaños de Carlos, donde había recibido a Patricia como a una hija cuando se casaron. Ahora se sentía como un territorio hostil, donde tenía que caminar en puntas de pie para no molestar a la nueva señora de la casa. Recordé las palabras de mi madre, Guadalupe, que había sido una mujer fuerte y decidida toda su vida. Ella había quedado viuda muy joven, con 3 hijos pequeños, y había levantado a su familia trabajando como vendedora en el mercado de Xochimilco. Esperanza, me había dicho una vez cuando yo era adolescente, nunca permitas que nadie te trate como si fueras menos de lo que eres, ni siquiera la familia. El respeto no se pide, se gana, pero también se exige. En ese momento no había entendido completamente lo que quería decir, pero ahora sus palabras resonaban en mi mente con una claridad dolorosa. También pensé en mi difunto esposo Roberto, que había sido mecánico como Carlos. Era un hombre trabajador y cariñoso, que siempre me trataba como a una reina, aunque no tuviéramos mucho dinero. Cuando él murió, Carlos tenía apenas 19 años y estaba estudiando para ser mecánico también. Yo podría haberme vuelto a casar. Hubo algunos hombres buenos que me cortejaron durante los años siguientes, pero decidí concentrarme completamente en terminar de criar a Carlos, en darle las herramientas que necesitaba para ser un buen hombre. Sacrifiqué mi propia posibilidad de compañía y amor romántico para asegurarme de que él tuviera la mejor vida posible. Y ahora, viendo cómo Carlos permitía que su esposa me humillara día tras día, me preguntaba si todos esos sacrificios habían valido la pena. ¿Había criado a un hijo que no tenía el valor de defender a su madre? ¿O simplemente era que él no se daba cuenta de la gravedad de la situación porque Patricia era cuidadosa de comportarse mal solo cuando él no estaba presente? El martes por la mañana, Patricia se levantó aún más exigente que de costumbre. Había decidido reorganizar toda la casa y quería que yo moviera los muebles de la sala para crear un ambiente más moderno. Mientras yo arrastraba el pesado sofá de cuero que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro 10º aniversario de bodas, Patricia se sentó en una silla a dirigirme como si fuera una empleada de mudanzas. No, ahí no queda bien. Muévelo más hacia la ventana. No, ahora está tapando la luz.
Ponlo donde estaba antes. Después de media hora de mover y volver a mover los mismos muebles, mis brazos y espalda estaban adoloridos, pero Patricia finalmente declaró que estaba satisfecha por ahora. Mientras preparaba la comida, Ana entró a la cocina y se sentó en una de las sillas altas junto a la barra. Era una niña inteligente y sensible, y había notado la tensión que había en la casa últimamente. «Abuelita», me dijo con su vocecita seria, «¿por qué mi mami siempre te dice qué hacer?» La pregunta me tomó por sorpresa. No sabía cómo explicarle a una niña de 7 años la complicada dinámica que se había desarrollado entre su madre y yo. «Es que tu mami quiere que la casa esté bonita, mi amor», le respondí, tratando de mantener un tono ligero. Pero Ana no se dejó convencer tan fácilmente. «Pero tú ya eres grande», insistió. «Mi maestra dice que hay que respetar a las personas grandes». Esa tarde, mientras Ana y Miguel tomaban su siesta, Patricia recibió una llamada telefónica que cambió su humor completamente. Era de la empresa donde estaba solicitando trabajo, y aparentemente le habían ofrecido la posición. La escuché hablar con entusiasmo sobre el salario, los beneficios y las oportunidades de crecimiento. Cuando colgó, vino a la cocina donde yo estaba preparando la merienda para los niños. «Esperanza», me dijo con un tono que no había usado conmigo en meses, casi amigable. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Se sentó en la mesa de la cocina y por un momento pensé que tal vez iba a disculparse por cómo me había estado tratando. Pero en lugar de eso, me explicó que había conseguido el trabajo y que iba a empezar a trabajar tiempo completo la siguiente semana. «Esto significa que vas a tener que hacerte cargo completamente de los niños durante el día», me dijo. «Los llevarás a la escuela, los recogerás, les darás de comer, los ayudarás con la tarea. Básicamente serás como su nana principal». Hablaba como si me estuviera ofreciendo un trabajo nuevo, no como si me estuviera cargando con responsabilidades adicionales, sin consultarme si yo quería o podía manejarlas. «También necesito que te hagas cargo de toda la casa», continuó. «Limpieza profunda, compras, cocina, lavado. Como voy a estar trabajando, no tendré tiempo para nada de eso». Paró por un momento y me miró directamente a los ojos. «Espero que entiendas que esto es una gran oportunidad para mí y necesito que me apoyes». Era increíble cómo había logrado presentar el hecho de que yo iba a convertirme en empleada doméstica de tiempo completo, como si fuera algo que yo debería celebrar por ella. Esa noche, cuando Carlos llegó del trabajo, Patricia le contó sobre su nuevo empleo con gran entusiasmo. Él parecía genuinamente feliz por ella y la felicitó con cariño. «¿Y cómo vamos a hacer con los niños y la casa?», preguntó él. Patricia respondió casualmente. «Tu mamá se va a hacer cargo de todo. Ya hablamos y está de acuerdo». Carlos me miró para confirmar, y yo simplemente asentí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Si decía que no estaba de acuerdo, sería yo la que estaría arruinando las oportunidades de Patricia, la que no quería el bienestar de la familia. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Patricia había cometido un error crucial. En su euforia por conseguir el trabajo y su certeza de que tenía control total sobre mí, había revelado exactamente cuánto dependía de mí para que su vida funcionara. Sin mi ayuda, ella no podría mantener ese trabajo. Sin mi casa, ellos no tendrían dónde vivir. Sin mi contribución económica, tendrían que hacer ajustes significativos en su estilo de vida. Era hora de que Patricia aprendiera que tratar mal a la persona de la que dependes completamente no es una estrategia muy inteligente. Mientras me preparaba para dormir esa noche, una idea comenzó a formar en mi mente. Una idea que todavía no podía ver completamente, pero que ya estaba plantando sus raíces en la tierra fértil de mi determinación. Patricia quería que fuera útil, quería que me hiciera cargo de todo para que ella pudiera brillar en su nueva carrera. Muy bien, le iba a dar exactamente lo que pedía, pero a mi manera. El miércoles por la mañana desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía meses. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese peso en el pecho al levantarme de la cama. Patricia estaba en la cocina preparándose para su primer día de trabajo y quejándose de que el café estaba frío, exigiendo que hiciera todo de nuevo antes de siquiera darme los buenos días. Pero esta vez sus palabras no me llegaron como antes. Observé a mi nuera con una mirada diferente, como si estuviera viendo por primera vez quién era realmente. Una persona que nunca había demostrado gratitud por todo lo que hice por la familia.
que me veía solo como una sirvienta gratuita y que ahora se sentía con derecho de humillarme públicamente. En ese momento, tomé una decisión en silencio, sin verbalizarlo para nadie, ni siquiera para mí misma de forma consciente. Patricia se movía por la casa con una energía nerviosa, revisando su bolsa varias veces, verificando que tuviera todos los documentos necesarios para su primer día. Llevaba puesto un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para esta ocasión, zapatos de tacón que hacían ruido al caminar por el piso de baldosas, y se había peinado de una manera más sofisticada de lo usual. Se veía profesional y segura de sí misma, pero yo podía notar que estaba ansiosa. Cada pocos minutos me daba una nueva instrucción. Esperanza, asegúrate de que Ana lleve su suéter rosa hoy, hace frío. No olvides darle la medicina para la tos a Miguel. La ropa del tendedero tiene que estar guardada antes de que llueva. Me entregó una lista escrita a mano con todo lo que esperaba que hiciera durante el día. La lista era ridículamente larga. Lavar toda la ropa de la familia, limpiar los baños completamente, aspirar y trapear toda la casa, preparar el almuerzo para los niños, llevarlos y recogerlos de la escuela, ayudar con las tareas, preparar la cena, planchar la ropa de Carlos para el día siguiente y organizar el closet principal porque estaba hecho un desastre. Al final de la lista había escrito: por favor, trata de hacer todo bien. Este trabajo es muy importante para mí y necesito que las cosas en casa funcionen perfectamente. Cuando Carlos bajó para desayunar, Patricia le dio un beso de despedida y le dijo: mi amor, tu mamá se va a hacer cargo de todo hoy. Ya le expliqué qué necesito que haga. Carlos me miró y me preguntó: ¿estás bien con todo esto, mamá? Es mucho trabajo. Antes de que pudiera responder, Patricia intervino: Carlos, no la presiones. Ella ya me dijo que estaba de acuerdo. Además, no es como si tuviera otras cosas que hacer. La manera desdeñosa en que dijo esto último me confirmó que realmente me veía como alguien sin vida propia, sin intereses o necesidades propias. Durante la mañana del miércoles, comencé a hacer movimientos sutiles que pasaron desapercibidos para todos. Primero, llamé a mi amiga Consuelo y le pedí que guardara algunas cosas mías solo temporalmente. Consuelo, que había presenciado la humillación del sábado anterior, no hizo preguntas. Simplemente me dijo que podía contar con ella para lo que fuera. Después, mientras Patricia estaba en su trabajo y los niños en la escuela, saqué algunos documentos importantes de mi cuarto y los guardé en una bolsa pequeña. Entre estos documentos estaba la escritura de la casa, mi testamento, estados de cuenta de mi cuenta de ahorros y algunos papeles legales que había guardado durante años. A media mañana salí a hacer compras, como siempre hacía, pero esta vez mi ruta fue muy diferente. Primero fui al banco donde tenía mi cuenta de ahorros y realicé algunas transacciones importantes. Durante años había estado ahorrando una parte de mi pensión y también había estado haciendo trabajos de costura discretos para algunas señoras del barrio. La cantidad que había acumulado era considerable, mucho más de lo que Patricia o Carlos imaginaban. Retiré una suma significativa en efectivo y transferí el resto a una cuenta nueva en otro banco, una cuenta que solo yo conocería. Mi siguiente parada fue el despacho del licenciado Martínez, el abogado que había manejado la compra de mi casa años atrás y que también había redactado mi testamento. Don Arturo Martínez era un hombre mayor, de confianza, que conocía mi situación familiar y que siempre me había tratado con respeto y consideración. Cuando le expliqué lo que quería hacer, él se quedó callado por un momento, estudiando mis documentos. Señora Esperanza, me dijo finalmente, ¿está completamente segura de esta decisión? Es un paso muy grande. Le aseguré que sabía exactamente lo que estaba haciendo. El licenciado Martínez me explicó todos los detalles legales del proceso. La casa estaba completamente a mi nombre, sin deudas ni gravámenes. Yo tenía el derecho legal absoluto de venderla, rentarla o hacer cualquier cosa que quisiera con la propiedad. También me explicó sobre los contratos de renta y venta, los tiempos legales que se requerían y las opciones que tenía disponibles. Si usted quiere proceder, me dijo, puedo tener los papeles listos para mañana por la tarde, pero le aconsejo que piense muy bien en las consecuencias de esta decisión. Esa tarde, cuando regresé a casa, Patricia ya había vuelto de su primer día de trabajo. Estaba sentada en la sala,
quitándose los zapatos y masajeándose los pies. Se veía cansada, pero satisfecha. Cuando me vio entrar con las bolsas del mercado, inmediatamente comenzó a contarme sobre su día. Esperanza, el trabajo es increíble. La oficina es muy moderna. Mis compañeros son súper profesionales y mi jefe quedó muy impresionado conmigo. Creo que voy a progresar muy rápido ahí. No me preguntó cómo había estado mi día o si había tenido algún problema con las tareas que me había asignado. Simplemente asumió que todo había funcionado según sus planes. Los niños llegaron de la escuela llenos de energía y historias sobre su día. Ana me contó que habían tenido una obra de teatro en la clase de español, y Miguel me mostró un dibujo que había hecho de nuestra familia. En el dibujo, él se había dibujado a sí mismo junto a Carlos, Patricia, Ana y a mí, todos tomados de la mano frente a una casa. Me quedé viendo el dibujo por un momento, sintiendo una mezcla de ternura y tristeza. Estos niños no tenían culpa de nada de lo que estaba pasando entre los adultos, y cualquier decisión que tomara los afectaría también. Esa noche, durante la cena, Patricia habló extensamente sobre sus planes para el futuro. Quería comprar ropa nueva para el trabajo, pensaba inscribirse en un curso de computación para mejorar sus habilidades, y ya estaba considerando la posibilidad de cambiar el carro por uno más moderno que fuera más adecuado para una ejecutiva. Hablaba como si el dinero que iba a ganar fuera a ser suficiente para todos estos cambios, pero no mencionaba el hecho de que su sueldo, aunque bueno, no cubriría todos los gastos de la casa, más estos nuevos lujos que tenía en mente. Carlos la escuchaba con admiración y le hacía preguntas sobre su trabajo. Era claro que estaba orgulloso de que su esposa hubiera conseguido una posición tan buena, y apoyaba completamente sus ambiciones. «Me da mucho gusto verte tan contenta, Patricia», le dijo. «Te mereces todas las oportunidades del mundo». Yo permanecí callada durante la mayor parte de la conversación, comiendo en silencio y observando la dinámica familiar. Era interesante ver cómo los dos hablaban sobre el futuro sin consultar conmigo, a pesar de que todos sus planes dependían completamente de que yo continuara proporcionando vivienda gratuita, cuidado de niños gratuito y trabajo doméstico gratuito. Después de la cena, mientras lavaba los platos, Patricia se acercó a mí con la lista de tareas para el día siguiente. Era aún más larga que la del día anterior. «Esperanza, mañana van a venir a instalar internet más rápido en la casa porque necesito trabajar desde aquí algunas tardes. También viene el técnico del aire acondicionado porque el de la recámara principal no está funcionando bien. Necesito que estés aquí para recibirlos». Me entregó la lista y agregó: «Ah, y necesito que planches mi blusa blanca para mañana. Se me olvidó sacarla ayer y está toda arrugada». Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, me senté en mi cuarto con una taza de té y la bolsa de documentos que había guardado por la mañana. Saqué cada papel y los revisé cuidadosamente. La escritura de la casa, firmada hace 30 años cuando Roberto y yo éramos jóvenes y llenos de sueños. Los recibos de todos los pagos que habíamos hecho religiosamente cada mes hasta liquidar completamente la propiedad. Mi testamento, donde había dejado todo a Carlos porque pensaba que él cuidaría de mí en mis años mayores. Los estados de cuenta que mostraban los ahorros que había acumulado sin que nadie lo supiera. Me levanté y caminé hacia la ventana de mi cuarto, la misma ventana desde donde había mirado el nogal la noche que tomé la decisión de cambiar mi vida. El árbol se veía majestuoso bajo la luz de la luna, sus ramas moviéndose suavemente con la brisa nocturna. Recordé todas las veces que Carlos había jugado bajo esa sombra cuando era niño, todas las tardes que habíamos pasado Patricia y yo conversando bajo sus ramas cuando ella estaba embarazada de Ana, todas las reuniones familiares que habíamos tenido en el jardín trasero. Esta casa había sido el escenario de tantos momentos felices, pero ahora se había convertido en un lugar donde me sentía como una extraña indeseada. El jueves por la mañana, Patricia se levantó aún más demandante que de costumbre. Su segundo día de trabajo la había llenado de confianza y ahora se comportaba como si fuera la CEO de una empresa multinacional. «Esperanza, planché mi blusa. ¿Está el desayuno listo? ¿Ya revisaste que los niños tengan todo para la escuela?» Las preguntas llegaban una tras otra, sin darme tiempo de responder. Se veía impecable en su traje gris, con el cabello perfectamente arreglado y un maquillaje que había tomado más de media hora en aplicar.
Antes de irse, me entregó una nueva lista de instrucciones y me explicó que iba a llegar tarde porque tenía una junta importante con clientes. No sé a qué hora voy a regresar, así que asegúrate de que la cena esté lista para cuando llegue Carlos. Y por favor, Esperanza, trata de mantener a los niños callados esta tarde porque necesito llamar a algunos clientes cuando regrese. Se fue de la casa con una actitud de superioridad que me recordó a esas telenovelas donde la villana trata mal a la empleada doméstica. Una vez que Patricia se fue y los niños estuvieron en la escuela, puse en marcha la segunda fase de mi plan. Llamé al licenciado Martínez para confirmar que todos los documentos estuvieran listos. Después hice una llamada que había estado posponiendo. Contacté a una agencia inmobiliaria que se especializaba en ventas rápidas. La agente, una mujer joven y eficiente llamada Verónica, vino a la casa esa misma tarde para hacer una evaluación. Cuando vio la propiedad, una casa de 2 pisos en excelente estado en una zona privilegiada de San Ángel, sus ojos se iluminaron. «Señora Esperanza», me dijo Verónica después de terminar su inspección, «esta es una propiedad muy atractiva. El mercado inmobiliario en esta zona está muy activo, especialmente para casas como esta. Si usted quiere vender rápidamente, yo puedo tener compradores interesados para el fin de semana». Le expliqué que necesitaba discreción absoluta y que la venta tenía que ser completamente legal y transparente. Ella me aseguró que su agencia manejaba este tipo de transacciones todo el tiempo y que podían garantizar tanto la rapidez como la legitimidad del proceso. Esa tarde, mientras preparaba la merienda para Ana y Miguel, recibí una llamada de Verónica. «Señora Esperanza, tengo excelentes noticias. Hay una pareja joven que está muy interesada en su propiedad. Son profesionistas, tienen el dinero listo y pueden cerrar la compra el lunes si usted está de acuerdo. ¿Le parece bien que vengan a verla mañana?» Mi corazón comenzó a latir más rápido. Todo estaba sucediendo más rápido de lo que había imaginado, pero también sabía que no había vuelta atrás. Cuando Patricia llegó esa noche, estaba de excelente humor. Su junta había sido un éxito y ya le estaban dando responsabilidades más importantes en la empresa. Durante la cena, anunció que el sábado iba a salir con sus nuevas compañeras de trabajo para hacer networking y que yo tendría que cuidar a los niños todo el día. «Es muy importante que mantenga buenas relaciones profesionales», explicó, como si estuviera justificando por qué era mi obligación hacerme cargo de sus responsabilidades familiares mientras ella socializaba. Carlos parecía genuinamente feliz por el éxito profesional de su esposa, pero yo podía notar que también estaba un poco abrumado por todos los cambios. Esa noche, después de que Patricia se fue a bañar, él se quedó conmigo en la cocina mientras yo terminaba de limpiar. «Mamá», me dijo en voz baja, «sé que Patricia te está pidiendo que hagas muchas cosas ahora que está trabajando. Si es demasiado, dímelo, ¿sí? No quiero que te sientas abusada». Por un momento, consideré contarle todo lo que había estado planeando, pero luego recordé todas las veces que había presenciado las humillaciones de Patricia sin hacer nada para defenderme, y me di cuenta de que ya era demasiado tarde para las conversaciones. «Estoy bien, mijo», le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Solo quiero que todos sean felices». Él me dio un abrazo y me dijo, «Eres la mejor mamá del mundo. No sé qué haríamos sin ti». Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque sabía que muy pronto iba a descubrir exactamente qué harían sin mí. Esa madrugada, mientras toda la casa dormía, me quedé despierta en mi cuarto organizando mis pertenencias más importantes. Separé las fotos familiares más queridas, algunos recuerdos de Roberto, las joyas que había heredado de mi madre y la ropa que realmente necesitaba. Todo cabía en 2 maletas medianas. Era sorprendente cómo una vida de 67 años podía condensarse en tan poco espacio cuando uno se concentraba solo en lo esencial. Al amanecer del viernes, mientras preparaba el desayuno como todos los días, sabía que era una de las últimas veces que estaría haciendo esta rutina en esta cocina. Patricia bajó con su rutina habitual de quejas y órdenes, sin saber que en menos de 72 horas su mundo entero iba a cambiar. Mientras ella se quejaba de que los huevos estaban muy salados y me daba instrucciones para el día, yo sonreía internamente, sabiendo que muy pronto ella iba a entender el verdadero valor de todo lo que había estado dando por sentado.
El cambio silencioso que había comenzado en mi interior ya no podía detenerse. Las piezas del rompecabezas estaban todas en su lugar, y solo faltaba que llegara el momento perfecto para revelar la nueva realidad. Patricia había querido que fuera útil. Había insistido en que me hiciera cargo de todo para que ella pudiera brillar en su nueva vida profesional. Muy bien, le iba a dar exactamente eso, pero de una manera que nunca había imaginado. Patricia fue la primera en descubrir que algo estaba diferente cuando llegó del trabajo el viernes por la tarde y encontró hombres cargando muebles hacia un camión estacionado frente a la casa. Ella gritó preguntando qué estaba pasando y el responsable de la mudanza le mostró los documentos de venta de la propiedad, firmados por mí el jueves por la mañana. La carta que había dejado sobre la mesa de la cocina explicaba de forma simple: he decidido vender la casa y empezar mi vida en otro lugar. Ustedes siempre me trataron como una extraña aquí, así que ahora pueden buscar un lugar que sea verdaderamente suyo. Patricia, querías que fuera útil lavando tu ropa. Ahora puedes lavar sola, donde quieras. Patricia trató de llamar a mi teléfono, pero ya había cambiado de número. Corrió hasta la casa de Consuelo, pero mi amiga solo le dijo que había viajado y no sabía cuándo regresaría. El viernes había sido un día perfectamente orquestado. Por la mañana, después de que Patricia se fuera al trabajo llena de confianza y los niños partieran a la escuela, los compradores vinieron a hacer la inspección final de la casa. Era una pareja joven, él ingeniero y ella doctora, que habían estado buscando una propiedad en San Ángel desde hacía meses. Cuando vieron la casa, bien mantenida, con todas las mejoras que Roberto y yo habíamos hecho a lo largo de los años, inmediatamente decidieron proceder con la compra. La transacción se cerró en el despacho del licenciado Martínez esa misma tarde, con todo el dinero transferido a mi nueva cuenta bancaria. Mientras Patricia estaba en su oficina, presumiendo su segundo día de éxito profesional, yo estaba supervisando cómo los empleados de la empresa de mudanzas empacaban cuidadosamente todos los muebles que habían pertenecido a Roberto y a mí. El sofá de cuero donde habíamos visto tantas películas juntos, la mesa del comedor donde habíamos celebrado cada cumpleaños de Carlos, la cama matrimonial donde habíamos compartido 30 años de matrimonio, el refrigerador que había comprado con mi primer sueldo como costurera independiente. Todo se iba hacia un depósito temporal que había rentado en otra parte de la ciudad, donde permanecerían hasta que decidiera qué hacer con cada pieza. Los niños llegaron de la escuela cuando la mudanza ya estaba en progreso. Ana fue la primera en darse cuenta de que algo extraordinario estaba ocurriendo. «Abuelita, ¿por qué se están llevando nuestros muebles?», me preguntó con los ojos muy abiertos. Miguel, más pequeño, simplemente observaba con curiosidad cómo los hombres llevaban el televisor de la sala hacia el camión. Les expliqué con la mayor delicadeza posible que la abuela había decidido mudarse a otro lugar y que ellos iban a tener que buscar una nueva casa con sus papás. Ana comenzó a llorar inmediatamente. «Pero yo no quiero que te vayas, abuelita. Esta es tu casa». Sus palabras me atravesaron el corazón, pero sabía que no podía permitir que mis emociones me hicieran cambiar de opinión en este punto. Llamé a Consuelo para que viniera a buscar a los niños y se los llevara a su casa hasta que Carlos y Patricia regresaran. Mi amiga llegó en 15 minutos y pude ver en su rostro una mezcla de admiración y preocupación. «Esperanza, ¿estás completamente segura de lo que estás haciendo?», me preguntó en voz baja mientras ayudaba a los niños a recoger algunas de sus cosas. «Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en años», le respondí. Consuelo asintió lentamente. Había sido testigo de muchas de las humillaciones que había sufrido, y aunque le dolía ver a la familia separarse de esta manera, entendía por qué había llegado a este punto. Carlos llegó del trabajo y encontró el caos instalado. Patricia llorando histéricamente en la banqueta, los niños confundidos en casa de Consuelo, y más de la mitad de los muebles ya cargados en el camión. Al principio pensó que había sido un robo, pero cuando Patricia le mostró mi carta y los documentos legales de la venta, la realidad cayó sobre él como una tonelada de ladrillos. «¿Cómo es posible que mamá haya vendido la casa sin decirnos nada?», preguntaba una y otra vez. Patricia le gritaba que era su culpa por no haber controlado mejor a su madre, que él había permitido que esto pasara por ser demasiado blando conmigo.
La verdad legal era muy simple, aunque emocionalmente fuera devastadora para ellos. La casa siempre había estado completamente a mi nombre. Roberto y yo la habíamos comprado y pagado completamente antes de que Carlos naciera. Durante todos los años que Patricia y Carlos habían vivido ahí, habían sido mis invitados, no mis inquilinos o copropietarios. Yo había tenido el derecho legal absoluto de vender la propiedad en cualquier momento, sin consultar con nadie más. El hecho de que nunca hubiera ejercido ese derecho antes no significaba que no lo tuviera. Carlos corrió al despacho del licenciado Martínez, esperando que hubiera alguna manera de revertir la venta. Pero don Arturo le explicó pacientemente que todo había sido completamente legal y apropiado. Su madre siguió todos los procesos correctos, le dijo. Ella es la única propietaria de la casa y tenía todo el derecho de venderla. Los nuevos propietarios ya han pagado el precio completo y han tomado posesión legal de la propiedad. No hay nada que se pueda hacer. Carlos le preguntó si había alguna manera de contactarme, pero el licenciado le explicó que yo había sido muy clara en que no quería que se divulgara mi nueva dirección o información de contacto. Patricia tuvo que llamar a su madre, doña Carmen, pidiendo refugio temporario. La conversación telefónica fue humillante para ella, ya que tuvo que explicar que habíamos quedado sin casa y que necesitaba un lugar donde quedarse con su familia solo por unos días, mientras encontraban algo permanente. Doña Carmen, que nunca había aprobado completamente el arreglo de vivir con la suegra, no pudo evitar hacer algunos comentarios sarcásticos sobre cómo Patricia había manejado la situación. «Te dije desde el principio que era extraño vivir en casa ajena», le recordó. «Pero tú insististe en que tenían todo bajo control». Esa noche, mientras Patricia y Carlos empacaban apresuradamente las pertenencias que les quedaban en maletas y cajas, comenzaron a darse cuenta de la magnitud de lo que habían perdido. No solo habían perdido la casa, sino también todos los muebles principales, la mayoría de los electrodomésticos y la estabilidad económica que mi pensión había proporcionado. Carlos calculó rápidamente que su salario como mecánico no sería suficiente para rentar una casa similar en la misma zona. Tendrían que mudarse a un barrio más barato, probablemente a una casa mucho más pequeña, y Patricia tendría que contribuir completamente con su nuevo sueldo solo para cubrir los gastos básicos. El sábado por la mañana, mientras se preparaban para mudarse temporalmente a casa de doña Carmen, Patricia finalmente entendió la ironía completa de la situación. Había conseguido el trabajo de sus sueños, había planeado un futuro brillante para sí misma, pero todo había dependido de que yo continuara proporcionando vivienda gratuita, cuidado de niños gratuito y trabajo doméstico gratuito. Sin mi contribución, su nuevo sueldo se vería completamente absorbido por gastos que antes no tenían. Su plan de comprar ropa nueva, tomar cursos y cambiar el carro se desmoronó instantáneamente frente a la nueva realidad económica. Carlos trató de localizar a algunos de mis parientes lejanos, esperando que alguien supiera dónde me había ido. Llamó a mi prima Guadalupe en Puebla, a mi cuñada Rosa en Guadalajara y hasta a la hija de mi antigua vecina que se había mudado a Querétaro. Pero nadie sabía nada. Había planificado mi desaparición tan cuidadosamente que no había dejado rastros que pudieran seguir. La única persona que sabía algo era Consuelo, y ella había prometido no revelar nada hasta que yo le diera permiso. Las primeras semanas en casa de doña Carmen fueron tensas para toda la familia. La casa de los padres de Patricia era más pequeña que la nuestra, y ahora tenían que acomodar a 4 personas adicionales en un espacio que ya estaba ocupado por doña Carmen y don Felipe. Los niños tenían que dormir en sacos de dormir en la sala. Carlos y Patricia estaban en el cuarto de huéspedes, y la convivencia diaria era complicada. Patricia, que había estado acostumbrada a tener su propia casa donde podía hacer las reglas, ahora tenía que seguir las rutinas y preferencias de sus padres. Doña Carmen, aunque había aceptado recibirlos, no perdía oportunidad de recordarle a Patricia que había cometido errores graves en el manejo de su relación conmigo. Esperanza siempre fue una mujer decente y trabajadora, le decía. Si llegó al punto de vender la casa para irse, es porque ustedes la hicieron sentir muy mal. Patricia trataba de justificarse diciendo que había sido un malentendido, que nunca había querido lastimarme, pero su madre no se dejaba convencer.
Las acciones hablan más fuerte que las palabras, mija. Y las acciones de Esperanza dicen que ya no se sintió bienvenida en su propia casa. Carlos comenzó a buscar desesperadamente una casa en renta que pudiera pagar con su salario, pero rápidamente se dio cuenta de que las opciones eran muy limitadas. Las casas en barrios seguros y cerca de las escuelas de los niños estaban fuera de su presupuesto. Las que podía pagar estaban en zonas más lejanas o en condiciones que no eran ideales para una familia con niños pequeños. Por primera vez en su vida adulta, se enfrentó a la realidad económica sin el colchón de seguridad que había proporcionado mi casa y mi contribución financiera. Un mes después de mi partida, Carlos finalmente encontró una casa pequeña en renta en la colonia Doctores. Era significativamente más pequeña que la casa de San Ángel, en un barrio menos seguro, y costaba prácticamente todo su salario mensual. Patricia tuvo que cancelar todos sus planes de compras y cursos porque ahora necesitaban cada peso para los gastos básicos. El sueño de cambiar el carro se desvaneció completamente cuando se dieron cuenta de que ni siquiera podían pagar los gastos de mudanza sin endeudarse. La nueva rutina de Patricia también cambió drásticamente. Sin mí para cuidar a los niños, tuvo que inscribir a Ana y Miguel en un programa de cuidado después de la escuela que costaba 2,000 pesos mensuales adicionales. Sin mí para hacer el trabajo doméstico, tenía que levantarse más temprano para preparar desayunos y llegar del trabajo para cocinar, limpiar y lavar ropa. Los fines de semana, que antes había dedicado a salir con amigas o relajarse, ahora los pasaba haciendo todas las tareas domésticas que se habían acumulado durante la semana. 3 meses después de la mudanza, Patricia estaba visiblemente agotada. Su desempeño en el trabajo comenzó a verse afectado porque llegaba tarde debido a las responsabilidades matutinas con los niños y porque estaba constantemente preocupada por los problemas logísticos en casa. Su jefe comenzó a hacer comentarios sobre su falta de concentración y su aparente falta de compromiso con el trabajo. La mujer segura y ambiciosa que había comenzado el trabajo en abril se había convertido en alguien constantemente estresada y abrumada por las responsabilidades. Ana y Miguel también sintieron el impacto del cambio. Extrañaban nuestra casa en San Ángel, extrañaban el jardín donde solían jugar y, sobre todo, me extrañaban a mí. Ana había comenzado a preguntarle constantemente a Carlos cuándo iba a regresar la abuelita, y Miguel había desarrollado algunos problemas de comportamiento en la escuela que los maestros atribuían a la inestabilidad en su situación familiar. Patricia se sentía culpable por cómo los cambios estaban afectando a sus hijos, pero también se sentía resentida porque sabía que no había manera de resolver la situación. Carlos intentó contactarme a través de Consuelo varias veces durante esos meses. Le mandaba mensajes pidiendo perdón, prometiendo que las cosas serían diferentes si regresaba, explicando lo difícil que se había vuelto todo sin mí. Pero Consuelo simplemente le decía que le haría llegar los mensajes sin prometer nada más. En realidad, yo había decidido desde el principio que no quería tener contacto con ellos por un tiempo prolongado. Necesitaba que experimentaran completamente las consecuencias de cómo me habían tratado. A los 6 meses de mi partida, Patricia y Carlos habían desarrollado una nueva rutina, pero era una rutina de supervivencia más que de prosperidad. Habían aprendido a dividirse las responsabilidades domésticas, a vivir con un presupuesto mucho más ajustado y a manejar el cuidado de los niños sin ayuda externa. Pero también habían perdido mucho de la calidad de vida que habían disfrutado cuando vivían conmigo. Ya no había comidas elaboradas. La casa siempre estaba desordenada porque ninguno de los dos tenía tiempo para limpiar apropiadamente, y los fines de semana se dedicaban completamente a las tareas del hogar. Patricia había tenido que rechazar varias oportunidades de crecimiento profesional porque requerían viajes o horarios extendidos que no podía manejar con sus responsabilidades familiares. Se dio cuenta de que el éxito profesional que había imaginado era mucho más difícil de alcanzar cuando no tenía a alguien que se encargara completamente de su casa y sus hijos. Carlos trabajaba horas extra cuando podía para generar ingresos adicionales, pero esto significaba que llegaba a casa aún más cansado y con menos tiempo para ayudar con las tareas domésticas. Fue hasta ese momento, 6 meses después, que Patricia finalmente entendió completamente lo que había perdido. No solo había perdido una suegra que hacía trabajo doméstico gratuito,
Había perdido a alguien que realmente amaba a su familia, que había dedicado su vida entera a asegurar su bienestar y que había proporcionado estabilidad emocional y económica durante años. Su tratamiento cruel hacia mí no solo había sido moralmente equivocado, sino que también había sido estratégicamente estúpido. Había destruido una situación que le beneficiaba enormemente por el simple placer de sentirse superior. Carlos también llegó a entender su propia culpabilidad en la situación. Se dio cuenta de que su silencio frente al maltrato de Patricia había sido interpretado por mí como complicidad. Su falta de valor para defender a su madre había contribuido directamente a la decisión que cambió completamente sus vidas. Durante las noches largas, cuando no podía dormir, se preguntaba qué habría pasado si hubiera hablado con Patricia sobre su comportamiento, si hubiera establecido límites claros sobre cómo debía tratarme. Al final del primer año después de mi partida, tanto Patricia como Carlos habían aprendido lecciones dolorosas pero importantes sobre gratitud, respeto y las consecuencias de dar por sentadas a las personas que más nos apoyan. Habían descubierto que la independencia que Patricia tanto había deseado venía con un precio que no habían estado preparados para pagar, y aunque habían logrado crear una nueva rutina familiar, sabían que nunca recuperarían la seguridad y comodidad que habían perdido cuando me fui. La ironía final era que Patricia había conseguido exactamente lo que había dicho que quería: una casa propia donde ella fuera la única señora, sin interferencia de la suegra, con completa libertad para tomar todas las decisiones. Pero ahora entendía que lo que había querido y lo que realmente necesitaba eran cosas completamente diferentes. Un año después de mi partida, establecí una rutina simple y reconfortante en mi nueva vida. Desperté temprano todas las mañanas en mi pequeña casa en Coyoacán. Hice mi café sin prisa y me senté en la terraza para ver el amanecer. Tenía un jardín donde planté flores y hierbas de olor, algo que no podía hacer bien en la casa antigua porque Patricia siempre se quejaba del desorden de las plantas. Las tardes eran mías, leía libros, hacía bordado, conversaba con los vecinos que me recibieron con cariño y respeto. Por primera vez en años, dormía tranquila, sin el peso de despertar para enfrentar humillaciones u órdenes innecesarias. Mi nueva casa era modesta pero perfecta para mis necesidades. 2 recámaras pequeñas, una sala acogedora, una cocina donde cabía todo lo esencial y esa terraza que se había convertido en mi lugar favorito del mundo. Había usado parte del dinero de la venta para comprar la propiedad al contado, y el resto lo había invertido en una cuenta que me daba intereses mensuales suficientes para vivir cómodamente junto con mi pensión. Por primera vez en décadas, no tenía que preocuparme por el presupuesto de otra familia, por las necesidades de otros o por justificar mis gastos ante nadie. El barrio de Coyoacán había resultado ser exactamente lo que necesitaba. Era un lugar donde la gente mayor era respetada, donde los vecinos se saludaban cordialmente y donde nadie me conocía como la suegra o la abuela, sino simplemente como Esperanza, una señora independiente que había elegido vivir ahí. Doña Mercedes, mi vecina de al lado, se había convertido en una buena amiga. Era viuda como yo, tenía 70 años, y compartíamos muchas tardes tomando té y hablando sobre nuestras experiencias de vida. Ella nunca preguntó por qué una mujer de mi edad había decidido mudarse sola, y yo agradecía esa discreción. Las mañanas en mi jardín se habían vuelto sagradas para mí. Había plantado geranios rojos, margaritas blancas y hierbas como albahaca, romero y hierbabuena. Cada planta tenía su lugar específico, su horario de riego, su momento de poda. Era terapéutico cuidar algo que crecía bajo mi atención sin quejas, sin demandas, sin críticas sobre mis métodos anticuados. Las plantas respondían a mi cuidado floreciendo hermosamente, llenando mi pequeño espacio con colores y fragancias que alimentaban mi alma. En el mercado local había conocido a don Raúl, un señor de 80 años que vendía verduras orgánicas. Él había notado que yo compraba siempre las mismas cantidades pequeñas, suficiente para una persona, y un día me preguntó si vivía sola. Cuando le confirmé que sí, me recomendó las mejores verduras para porciones individuales, y comenzó a apartarme los jitomates más maduros, las cebollas más dulces.
Era un pequeño gesto de consideración que me recordaba que existían personas buenas en el mundo, personas que trataban a los demás con amabilidad, sin motivos ocultos. 3 meses después de mudarme, había comenzado un proyecto personal que me llenaba de satisfacción. Escribir las recetas que había perfeccionado durante años. Mole poblano, chiles en nogada, tamales oaxaqueños, pozole rojo. Todos los platillos que había aprendido de mi madre y que había mejorado con mis propios toques. Escribía cada receta a mano, con detalles sobre los ingredientes exactos, los tiempos de cocción, los secretos que hacían la diferencia. No era para publicar ni para compartir, era para mí misma, una manera de preservar todo ese conocimiento culinario que Patricia había despreciado como comida corriente. Los fines de semana había empezado a tomar clases de pintura en un centro comunitario cercano. Nunca había tenido tiempo para explorar mi lado artístico cuando toda mi energía estaba dedicada a cuidar a mi familia, pero ahora descubrí que tenía un talento natural para capturar paisajes y naturalezas muertas. Mis compañeras de clase eran mujeres de edades similares, todas con historias interesantes, todas reinventándose en esta etapa de sus vidas. Era inspirador estar rodeada de mujeres que, como yo, habían decidido que nunca era demasiado tarde para descubrir nuevas pasiones. Una tarde de septiembre, mientras regaba mis margaritas, recibí una llamada de Consuelo. Mi corazón se aceleró cuando vi su nombre en el teléfono, sabiendo que probablemente traía noticias de la familia que había dejado atrás. «Esperanza», me dijo con voz cuidadosa. «Carlos ha venido a verme varias veces, quiere tu dirección. Dice que necesita hablar contigo urgentemente». Me quedé callada por un momento, viendo cómo una mariposa amarilla se posaba en mis geranios. «¿Qué tipo de urgencia?», pregunté finalmente. Consuelo me contó que Carlos se había estado viendo devastado últimamente. Su matrimonio estaba pasando por una crisis seria porque Patricia culpaba a todos menos a sí misma por la situación en que se encontraban. Los niños extrañaban mucho la casa de San Ángel y constantemente preguntaban cuándo podrían volver a ver a la abuelita. Carlos había perdido peso, se veía constantemente preocupado y había empezado a beber más de lo normal después del trabajo. «Creo que finalmente entiende lo que perdió», me dijo Consuelo. «Pero también creo que es demasiado orgulloso para admitir que su esposa tenía la culpa de todo». Escuché a mi amiga con un corazón dividido. Parte de mí, la parte que había sido madre durante 48 años, quería correr de inmediato a consolar a Carlos, a arreglar sus problemas, a sacrificar mi propia paz por su bienestar. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma durante el último año, sabía que regresar a esa dinámica no solucionaría nada. «Consuelo», le dije finalmente, «dile a Carlos que estoy bien, que soy feliz, y que espero que él también encuentre su camino hacia la felicidad. Pero no le des mi dirección. Todavía no estoy lista». 2 semanas después de esa llamada, Consuelo me visitó en persona. Fue la primera vez que alguien de mi vida anterior vio mi nueva casa, mi nuevo jardín, mi nueva rutina. Se quedó asombrada por lo tranquila y contenta que me veía. «Esperanza, te ves 10 años más joven», me dijo mientras tomábamos té en mi terraza. «Es como si hubieras encontrado una versión de ti misma que había estado escondida». Le mostré mis pinturas, mi jardín, mis libros de recetas. Le conté sobre mis nuevas amigas, mis clases, mis rutinas pacíficas. Durante esa visita, Consuelo me dio detalles más específicos sobre cómo estaba la familia. Patricia había tenido que renunciar a algunas de las ambiciones profesionales que había tenido porque simplemente no podía manejar todo sin ayuda. Carlos trabajaba turnos dobles cuando podía, pero el estrés estaba afectando su salud y su relación matrimonial. Los niños habían tenido que cambiar de escuela porque la nueva casa estaba en un distrito diferente, y se habían visto obligados a adaptarse a un entorno completamente nuevo sin el apoyo emocional que yo solía proporcionarles. «¿Sabes lo que más me llama la atención?», me dijo Consuelo mientras observaba mis margaritas. «Patricia nunca ha admitido que hizo algo mal. Siempre está quejándose de lo injusto que fuiste con ellos, de lo cruel que fue que vendieras la casa sin avisar. Nunca ha reconocido que te trató mal, nunca ha mostrado remordimiento genuino. Solo se victimiza». Esto no me sorprendió.
Algunas personas están tan acostumbradas a culpar a otros por sus problemas que son incapaces de mirarse en el espejo y asumir responsabilidad por sus propias acciones. Esa noche, después de que Consuelo se fuera, me senté en mi terraza con una taza de té de manzanilla y reflexioné sobre todo lo que había escuchado. Sentí una mezcla de tristeza por Carlos y los niños, pero también una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Si Patricia no había aprendido nada de esta experiencia, si seguía viendo la situación como algo que le había sido hecho a ella, en lugar de algo que había provocado con su comportamiento, entonces nada habría cambiado realmente si yo regresara. Un mes después de la visita de Consuelo, mientras estaba en el mercado comprando verduras para mi almuerzo, vi una cara familiar entre la multitud. Era Ana, mi nieta, caminando de la mano con una mujer que no reconocí, probablemente una empleada del programa de cuidado después de la escuela. Mi corazón comenzó a latir fuertemente. Ana había crecido en el año que había pasado. Se veía más alta, más madura, pero también más seria de lo que recordaba. Tenía el uniforme de una escuela que no conocía, zapatos que se veían nuevos, pero no de la calidad a la que había estado acostumbrada. Por un momento consideré acercarme a ella, abrazarla, preguntarle sobre su vida, pero luego recordé que no era mi lugar hacerlo. Yo había elegido salir de sus vidas, y aunque había sido una decisión necesaria para mi propia dignidad y bienestar, también tenía consecuencias que incluían perder el contacto diario con mis nietos. Me quedé donde estaba, observándola desde la distancia, enviándole todo mi amor mentalmente, pero sin interferir en la nueva vida que ella estaba construyendo sin mí. Cuando Ana y su cuidadora se alejaron, sentí una mezcla de melancolía y paz. La melancolía porque extrañaba profundamente a esos niños que había ayudado a criar. La paz porque sabía que había hecho lo necesario para preservar mi propia dignidad. Algunas decisiones en la vida requieren sacrificios dolorosos, y la maternidad, o en mi caso, la abuelidad, a veces significa amar lo suficiente para alejarse cuando la situación se vuelve tóxica para todos los involucrados. En diciembre, casi un año y medio después de mi partida, recibí una carta que Consuelo había llevado a mi casa. Era de Carlos, escrita a mano en papel de cuaderno, llena de palabras que claramente le habían costado mucho escribir. En la carta, mi hijo me pedía perdón por no haber defendido cuando Patricia me maltrataba. Admitía que había sido un cobarde, que había elegido la paz superficial sobre hacer lo correcto. Me contaba que su matrimonio estaba en serios problemas, que los niños preguntaban por mí constantemente, y que él había entendido demasiado tarde cuánto había contribuido yo a la felicidad y estabilidad de la familia. La carta terminaba con una súplica. «Mamá, no te pido que regreses a vivir con nosotros. Entiendo que eso ya no es posible después de todo lo que pasó, pero te pido que me permitas verte, que dejes que los niños te conozcan de nuevo». Han pasado 18 meses, y Ana todavía pregunta cuándo va a regresar la abuelita. No quiero que crezcan pensando que su abuela los abandonó, cuando la verdad es que nosotros la tratamos tan mal que se vio obligada a irse. Leí la carta 3 veces, cada vez con emociones diferentes. La primera vez sentí dolor por todo lo que habíamos perdido como familia. La segunda vez sentí algo de satisfacción porque finalmente Carlos había reconocido su parte de culpa en lo que había pasado. La tercera vez sentí una mezcla de amor maternal y cautela protectora. Amaba a mi hijo y a mis nietos, pero también había aprendido a amarme a mí misma de una manera que no había hecho en décadas. Esa noche, mientras paseaba por mi jardín bajo la luz de la luna, tomé una decisión. Llamé a Consuelo al día siguiente y le pedí que le dijera a Carlos que estaría dispuesta a verlo, pero solo a él, y solo en un lugar neutral. No estaba lista para ver a Patricia, y definitivamente no estaba lista para volver a entrar en dinámicas familiares complicadas. Pero Carlos era mi hijo, y merecía la oportunidad de una conversación honesta después de haberse tomado el tiempo de reflexionar sobre sus errores. Nos encontramos en un café pequeño cerca del centro de Coyoacán, un lugar donde podríamos hablar con privacidad, pero sin la carga emocional de estar en territorio familiar para cualquiera de los dos. Carlos se veía mayor de lo que esperaba, con canas prematuras y líneas de preocupación alrededor de los ojos. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente.
Mamá, fue todo lo que pudo decir al principio. Conversamos durante 2 horas. Carlos me contó sobre las dificultades económicas que habían enfrentado, sobre cómo Patricia había tenido que ajustar completamente sus expectativas profesionales, sobre cómo los niños habían tenido que adaptarse a una vida completamente diferente. Pero también me habló sobre las cosas que había aprendido durante mi ausencia, que había dado por sentado mi amor y mi apoyo, que había permitido que su esposa me faltara al respeto, y que había sido egoísta al esperar que yo continuara sacrificándome por la comodidad de todos sin recibir nada a cambio. No te pido que perdones a Patricia, me dijo hacia el final de nuestra conversación. Honestamente, ni siquiera sé si nuestro matrimonio va a sobrevivir todo esto. Ella sigue sin entender realmente lo que hizo mal, y eso ha creado problemas entre nosotros que van más allá de la situación contigo. Pero te pido que me perdones a mí y que consideres tener algún tipo de relación con Ana y Miguel. No tienen que vivir sin su abuelita por los errores que cometimos los adultos. Cuando nos despedimos esa tarde, le dije que necesitaba tiempo para pensar, pero también le di mi número telefónico y le dije que podía llamarme ocasionalmente. No estaba lista para volver a ser parte de sus vidas cotidianas, pero también entendí que el amor familiar no tiene que desaparecer completamente solo porque las circunstancias cambian. Mientras caminaba de regreso a mi casa esa tarde, reflexioné sobre el 1 año y medio que había pasado desde mi decisión de cambiar mi vida. Había perdido muchas cosas: la casa donde había vivido durante décadas, la cercanía diaria con mis nietos, la sensación de ser necesaria por mi familia. Pero también había ganado algo invaluable: la dignidad, la paz interior y el respeto por mí misma que había estado perdiendo gradualmente durante años. Esa noche, mientras regaba mis plantas bajo las estrellas, me di cuenta de que ya no sentía rencor hacia Patricia o hacia Carlos. Lo que sentía era una especie de compasión distante, mezclada con la satisfacción de saber que había tenido el valor de defender mi propia valía cuando fue necesario. Algunas lecciones de vida son dolorosas para todos los involucrados, pero eso no las hace menos necesarias. Mientras me preparaba para dormir, pensé en las palabras de mi madre. El respeto no se pide, se gana, pero también se exige. Por primera vez en años, había exigido el respeto que merecía, y aunque había costado mucho, había valido la pena. En mi pequeña casa en Coyoacán, entre mis flores y mis libros, había encontrado algo que había perdido sin darme cuenta: la paz de vivir de acuerdo con mis propios valores. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.